Creo que con todas las lecturas bíblicas que hemos estado compartiendo hasta aquí, creo que queda claro que hoy vamos a hablar acerca de la santidad. Estaba haciendo memoria estos días y no sé cuántos habéis tenido la oportunidad, el privilegio de haber estado allí, pero estaba acordándome de nuestra iglesia de procedencia, nuestra iglesia bautista en Málaga. No se ve muy bien la foto, pero ese es el templo de la iglesia y al fondo, al final del todo, en la plataforma, detrás de la imagen del bautisterio, justo encima hay un texto bíblico que ha estado allí desde antes incluso que nosotros, no sé desde hace cuánto tiempo, pero ese es el texto que preside el templo dentro en la iglesia. El Salmo 96, versículo 9. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Tengo que reconocer que durante mucho tiempo, sobre todo cuando llegué a la iglesia con 7 añitos, ni me había fijado en él. No recuerdo haberme parado a meditar en ese pasaje. De hecho, cuando era adolescente no tenía ni idea de lo que eso significaba. Por mucho tiempo estuve dándole vuelta y, claro, cuando estás allí cada reunión de mujeres, los martes, el culto de oración el jueves, los sábados en el grupo de jóvenes, el domingo por la mañana, el domingo por la tarde, y tienes allí ese texto, y por más que piensas en él, no sabes eso que significa, o no sabes identificar el significado profundo que llevó al autor de ese salmo a escribirlo, estás ahí un poco como perdido, ¿no? Pero eso pasó, y gracias a Dios llegué a comprender no solamente lo que significa ese texto, sino la profundidad del mensaje y la profundidad de las palabras del salmista cuando dice que hemos de adorar al Señor en la hermosura de su santidad, en la hermosura de la santidad, perdón. Esta mañana, como decía, quiero que meditemos en la palabra acerca de la realidad de la santidad. En primer lugar, porque Dios es santo, lo hemos cantado. En segundo lugar, porque Dios santifica a su pueblo. En tercer lugar, porque no hay salvación sin santificación. Y en último lugar, vamos a ver que Dios quiere, por lo tanto, que vivamos en santidad. Me gustaría que, como siempre, pues podamos poner este tiempo también en manos del Señor y pedirle que Él disponga nuestros corazones, nuestra atención, nuestra mente, para que esta palabra que Él ha puesto en mi corazón pues pueda seguir haciendo obra en mí y también en cada uno de nosotros. Padre, hemos cantado que venimos ante ti, que venimos postrados a tus pies y que lo hacemos como muestra de adoración. Señor, y también queremos que este momento de escuchar, de atender, meditar, reflexionar, proclamar tu palabra, sea igualmente un acto de adoración a ti. Y Señor, queremos que tú nos enseñes, que tú nos corrijas también, Padre, en todo aquello que tu palabra quiere hacer en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo que tomamos para escucharte a ti, y no solamente para darte, sino también para recibir de ti. Señor, queremos que eso siga transformando nuestras vidas y nuestra iglesia. Y lo pedimos en tu nombre. Amén. Cuando pensamos en la palabra santo, la palabra santidad, lo primero que la Biblia nos muestra es que Dios es santo. Lo hemos leído en el texto de Primera de Pedro, que se remonta al Antiguo Testamento, y esa característica de Dios es la primera que aparece hasta en cualquier manual de teología sistemática. Cuando se estudia acerca de Dios, la primera cosa que se estudia acerca de Dios es que Él es santo, y santo en mayúsculas. En Éxodo capítulo
15 y versículo 11, se afirma a forma de pregunta retórica: ¿quién como tú, oh Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de milagros? Algunos de vosotros conoceréis que el término que se ha traducido por santo del original en el Antiguo Testamento es kadosh, un término que significa ser cortado, separado de algo, pero también significa que es una clase aparte, algo único y radicalmente diferente. Así se muestra Dios en la Biblia. Así se muestra Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 8 al 9, cuando Él nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová, porque son más altos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De alguna manera, Dios está diciéndole a su pueblo, a nosotros y a todo el mundo, que Él es Él, que Dios es Dios, y que el ser humano, por mucho que quiera y por mucho que lo intente y por mucho que se venda en los libros de autoayuda hoy en día, el ser humano nunca podrá llegar a ser Dios. Solo Él es santo. Y por eso la Biblia está llena de referencias en todas las partes, Antiguo y Nuevo Testamento, en la ley, en los profetas, en los salmos, en las cartas, en Apocalipsis. Se hace continuamente referencia a la gloria de Dios, a la majestad de Dios, a su grandeza, que es inigualable, a su supremacía, a que Él es el creador de los cielos y la tierra, como ya hemos visto, a que Él es poderoso, a que Él es el Rey de los siglos, inmortal, invisible, como hemos visto los domingos anteriores, que Él es Elohim, que Él es el Olam. Esa es la visión que Isaías tiene y que nos recuerda y que concuerda totalmente con Apocalipsis, cuando en el capítulo 6 se nos narra esa visión de Isaías. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Santo, santo, santo. Hemos cantado. Santo, santo, santo es lo que cantaban estos seres celestiales delante de la presencia de Dios. ¿Y por qué cantaban santo, santo, santo? Hace 2 semanas, cuando hablamos de Dios Elohim, en el principio creó los cielos y la tierra, decíamos que Elohim era un término que estaba en plural, que apuntaba a la Trinidad. Pues fijaos, Jesús, cuando oró al Padre en Juan 17 y versículo 11, le llamó Padre Santo. Cuando el ángel Gabriel anunció a María el nacimiento de Jesús, le dijo: has hallado gracia delante de Dios. Y más tarde le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo cubrirá tu vida con su sombra. Por lo cual también el santo varón, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y huelga decirlo,
pero hemos hecho referencia al Espíritu como Espíritu Santo. Un término que por primera vez usa David en el Salmo 51 y versículo 11. Salmo sobre el que meditaremos el próximo miércoles. El Santo Espíritu de Dios. Por lo tanto, Dios es santo sobre todas las cosas. Y la santidad de Dios no solamente hace referencia a un tipo de perfección que podemos llamar moral, a que Él es perfecto porque Él piensa de forma perfecta y porque Él se conduce de forma perfecta. Hace referencia a su perfección total, en todos los sentidos. Una perfección que va mucho más allá de lo que podemos llegar a entender. La santidad de Dios tiene que ver con su absoluta perfección y su trascendencia. Es decir, Él está más allá del tiempo y del espacio en el que vivimos nosotros. Esa es la grandeza de Dios. Y cuando vemos la grandeza de Dios, es que la Biblia nos muestra que eso se torna en un canto de alabanza y de adoración a su santidad, porque Él es más que nosotros, porque Él es diferente a nosotros, porque Él es más grande y más diferente a todo lo creado de lo que podamos llegar a imaginar, a vivir y a sentir. Y fijaos, ese Dios santo, 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 ¿qué es lo que hace? Nos santifica. Hemos dicho que ese iba a ser el segundo punto que íbamos a tratar. Dios nos santifica. Hay una expresión en Éxodo capítulo 31 y versículo 13 que dice: al Dios que nos santifica, a Jehová Mekadesh. Eso significa, ese es el nombre de Dios que estamos viendo hoy, Mekadesh, el que santifica. Fijaos, en el Nuevo Testamento vemos a Dios que es santo, apartando para sí. Apartando para sí. Eso significa santificar utensilios, lugares, personas y a un pueblo. De manera que hoy en día, y entonces también, cuando tú entregas tu vida a Dios y Él te santifica, te aparta, te hace formar parte de un pueblo santo, te hace formar parte de los santos. Ese es el término que a partir del libro de Hechos de los Apóstoles se empieza a usar. En Hechos 9 lo usa Pablo y más tarde en Hechos 26, también en 2 de Corintios y en Filipenses. A menudo cuando da la bienvenida o da el saludo en sus cartas, habla de esta carta, va dirigida a los santos que se reúnen en Corinto, a los santos que se reúnen en Filipos. Ahora, ¿qué concepción podemos llegar a tener nosotros o tiene la gente acerca de los santos? Personas que han vivido de una manera piadosa, que se han apartado de toda pecaminosidad, o por otra parte, personas que han desprendido todo su ser de ellos mismos para dedicarse a los otros, que han hecho buenas obras, alguno que ha hecho algún milagro, y personas a las cuales nosotros podemos acudir para ganar el favor también delante de Dios. Si queremos que nuestro perro sea sanado, vamos a un santo, ¿verdad? Si queremos que pase tal cosa en el trabajo, el santo. Si he trabajado en la minería, este santo. Si he trabajado en otro gremio, este santo. Si he sido pescador, el otro santo. ¿Por qué? Porque son personas reconocidas como superiores, una especie de semidioses. Pero la palabra de Dios no habla de eso, acerca de nosotros ni del pueblo de Dios. Fijaos en 1 de Corintios, capítulo 6 y versículo 11, dice: esto erais algunos, cuando está hablando Pablo de una manera no correcta de vivir, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Ese término santo, ahora en griego, hagios, significa también apartado, pero no solamente apartado, no solamente quitado de un lugar para no contaminarse, sino apartado para Dios, apartado para el uso exclusivo de Dios. El pastor Félix González, pastor de la primera iglesia bautista de Madrid, en su libro La oración sacerdotal de Jesús, él comenta que los santos son personas activas, que se dedican al servicio de Dios. ¿Por qué? Él dice, porque Dios nos separa del mundo para el servicio de Dios en el mundo. Históricamente se confundió la santidad con ese solo apartarse y algunos decidieron vivir como ermitaños, apartados del mundo para no contaminarse, y ese no es el propósito de Dios, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, afirma, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él separa, elige, escoge, aparta para su uso con un propósito, el de proclamar la luz de Dios en medio de las tinieblas. Cuando Dios elige a su pueblo y su pueblo se entrega libremente a Él, entonces Dios dice, esto es mío y yo esto no lo comparto con nada ni con nadie. Lo he escogido para mí, sola y exclusivamente para mí. No sé si esa es la experiencia que habéis tenido cada uno de vosotros. El reconocer que cuando has entregado tu vida a Dios, Él te ve como una posesión exclusiva para su uso, sin deseo, sin ganas y sin propósito de compartirte con nada ni con nadie. Eso es lo que encontramos en la ley. En el primero de los mandamientos, en Éxodo 20, los versículos 2 y 3. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y en el Nuevo Testamento se nos compara nuestra vida pasada con una vida de servidumbre al pecado y una vida liberada y libertada por Dios para vivir para Él, ¿cierto? Ahora viene el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, hacerse o poner cosas en el lugar que solamente a Dios corresponde, poner algo antes que a Él, sustituyéndole a Él, oscureciéndole a Él en tu propia vida, dándole más importancia que a Él, sea lo que sea, a ese pecado en la Biblia se le llama idolatría. Esa fue la primera advertencia que Dios hace a su pueblo en el Antiguo Testamento. Ese fue el pecado en el cual el pueblo de Israel vivía continuamente. Y ese es el pecado en el que la Iglesia de Dios hoy vive continuamente. El poner cosas antes que a Dios en nuestras vidas o en nuestra Iglesia. Sin santidad no hay vida eterna. Esto puede parecer atentar contra el principio de la sola gracia de Dios y la salvación por la fe. Pero fijaos cómo se expresa la palabra de Dios en términos de santidad. Salmo 24, versículos 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Hebreos 12:4. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y en Romanos 6, Pablo reflexiona, y aquí viene el símil que decía antes. Ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto
la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ser salvo no es cuestión de levantar la mano un día. Ser salvo no es cuestión de ponerte en pie un día. Ser salvo no es cuestión de que alguien ore por ti un día y haga una oración de intercesión. Ser salvo es llegar a entender y a vivir lo que Pablo escribió en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo. Por eso Dios quiere que tú y que yo vivamos siendo santos. Fíjate en la oración que hizo Jesús al Padre en Juan 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Estamos jugando con la amplitud del término santo. Dios nos aparta, pero nos aparta para un uso concreto, el de su servicio. Y en medio de eso, Dios quiere no solamente salvarnos, sino que formemos parte de un proceso de santificación, que significa, ni más ni menos, crecimiento y madurez espiritual. Por eso decimos que la Biblia es nuestra norma de fe y práctica, porque la creemos y porque la vivimos, porque la conocemos, la estudiamos y la practicamos. Si esa es tu experiencia, entonces estás en el camino de ese mandato de Dios de sed santos, porque yo soy santo. Pero si esa no es tu experiencia y no lo estás viviendo, entonces no estás siendo santo como Dios es santo. Y si no estás siendo santo como Dios es santo, entonces tienes que plantearte, ¿qué he creído yo? ¿Qué estoy viviendo yo? Porque igual no soy salvo, porque no he entendido la profundidad del llamamiento de Dios para mi vida. ¿Qué es ser santo? Pues hay un texto en Primera de Tesalonicenses que nos lo dice de una forma muy clara, capítulo 5 y versículos 22 al 23. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Ese es el deseo de Pablo para la iglesia en Tesalónica. Y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, absolutamente todo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa irreprensible? Impecable, intachable, en perfecto estado de revista, como se nos mandaba en el servicio militar. Que no se le puede poner ni un pero. Así quiere el Señor guardarnos hasta el día de su venida. ¿En qué consiste ser santo? Pues hay 4 cosas que hemos visto y que tenemos que aplicarnos a nosotros. En primer lugar, ser santo consiste en ser conscientes y vivir ejemplificando que Dios nos ha apartado para Él. Eso tiene muchísimas implicaciones. La primera, ser conscientes y vivir sabiendo que Él no quiere compartirte con absolutamente nada ni nadie. Que no quiere que pongas absolutamente a nada y a nadie antes que a Él en tu vida. Y cuando es nada, ¿sabes lo que significa nada, verdad? Nada. Punto. Dios, lo primero. Cuando ponemos otras cosas delante de Dios, sean cosas tan dignas, tan necesarias y tan buenas, como tus estudios, tu trabajo, tu familia, nuestro tiempo libre, nuestro móvil, nuestra economía, nuestros amigos, nuestras vacaciones, lo que sea, cuando eso es lo número 1 en mi vida, entonces estoy incurriendo en el pecado de idolatría y no estoy poniendo a Dios
lo primero en mi vida y no estoy siendo santo como Él es santo. Quizás tienes que preguntarte, ¿qué estoy poniendo lo primero en mi vida? ¿A qué le doy yo importancia cuando abro los ojos cada mañana y me levanto? A ver lo que han publicado en Facebook. A ver si alguien le ha dado a cuántos likes tengo en la foto que colgué ayer. A ver si alguien ha replicado a mi tweet. A ver si alguien ha visto mi foto en Instagram, que con tanto cariño me hice y he puesto ahí para que todos lo vean y la alaben. ¿Qué es lo primero? Creo que ahí todos tenemos que hacer autoexamen. Bueno, piensa en qué estás poniendo primero y vas a encontrar cuál es tu Dios. Piensa qué es lo primero en tu vida y ese va a ser tu Dios. Siempre en minúscula, pero va a ser un Dios que estás poniendo antes y delante de Dios. Y te recuerdo que Dios te ha apartado para que vivas para Él. La segunda realidad de lo que significa ser santo es tener reverencia y respeto cuando estás en la presencia de Dios en comunidad. Parece que eso no ha salido, pero lo he dicho. Dios aparta cosas, personas, para su uso. Y cuando pensamos en Levítico, que es el texto que más habla de santidad en la Biblia, un libro al que nadie va a tener sus momentos devocionales por gusto. Siempre hay una carta más inspiradora, siempre hay un salmo, pero es un libro sin el que no puedes entender Hebreos. Y si no entiendes Hebreos, no entiendes el Antiguo Testamento, y si no entiendes el Antiguo Testamento, no entiendes al Mesías, y si no entiendes al Mesías, no entiendes su obra, y si no entiendes su obra, no has entendido nada. Levítico habla acerca del santuario, ese lugar donde Dios decide estar para reunirse con su pueblo. Y ya no cuando lees Levítico, sino cuando lees Éxodo y ves lo que Dios ha hecho por su pueblo y cómo Dios se manifiesta a su pueblo y cómo Dios habla con su pueblo. Algo que lo primero que trata el libro de Levítico es algo tan radical como: no puedes presentarte delante de mí de cualquier forma. No puedes venir delante de mi presencia como a ti te guste y como a ti te plazca. Yo soy santo y delante mía y en la presencia mía solo puede haber santidad. ¿Tiene su aplicación para nosotros? Totalmente. Porque esas palabras de Dios en Levítico muestran que Dios merece, desea y requiere el 100% de cosas que pueden pasar tan desapercibidas como tu respeto, tu sumisión, tu reverencia, tu atención, tu temor, tu servicio, tu compromiso y tu adoración. Es decir, todo lo que hacemos cada vez que nos reunimos como pueblo suyo. Ser conscientes de que Dios está aquí con nosotros. Ser conscientes de que hemos decidido tener este lugar para reunirnos con Él y Él con nosotros, y que Él está aquí, y si Él está aquí, tú y yo tenemos algo que hacer con eso. No hay otra respuesta posible que puedas darle al Dios santo, 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 aquí y ahora en esta mañana. No te puedes presentar ante Dios de cualquier manera. Dios se está interesando por tu atención, por tu postura, por tus palabras, por tu silencio, por tu actitud, tu forma de vestir, tu cántico, tu preparación, tus diezmos y ofrendas, tus comentarios, tus pensamientos, absolutamente, por todo tu ser. Lo hemos leído, tu espíritu, alma y cuerpo. Dios es santo y merece santidad, requiere santidad, demanda santidad. Lo tercero, algo que si acaso el punto 2 nos cuesta, el tercero creo que nos cuesta igualmente y a veces hasta nos chirría.
Ser santo significa ser radicalmente diferente a todos los demás. Igual que Dios es radicalmente diferente a todos los demás, Él elige a su pueblo para que sea radicalmente diferente a todos los demás. Antiguo Testamento. Y Dios llama a través de Jesucristo a su pueblo a que sea totalmente diferente a todos los demás. Levítico comienza hablando acerca de las normas de santidad en el santuario. Pero a partir de la mitad del libro empieza a hablar de la vida fuera del santuario. Y eso a mí me encanta. Porque Dios muestra que la santidad no es el domingo de 11:30 a 1. Es, como se dice, 24/7, continuamente. Allí donde estés, Dios te llama a ser santo en toda nuestra manera de vivir. De eso habla Tito, o la carta a Tito, escrita por Pablo, en el capítulo 2, versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Lo creemos? Lo creemos. A todos los hombres, ¿lo creemos? Lo creemos. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Lo creemos? Lo creemos. Lo vivimos, lo intentamos. Guardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, ahí está la raíz, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. A veces los 10 mandamientos se nos quedan pequeños. No he matado a nadie, seguro que os lo han dicho. Yo no miento, aunque ya estoy mintiendo con eso, ¿no? Yo no miento, yo no he matado a nadie, yo tengo a mi esposo, a mi mujer y no me fijo en los demás, yo no tengo deseo de robarle nada a nadie, así que los 10 mandamientos, si eso es lo que hay que cumplir, yo ya los tengo. El joven rico se presentó así delante de Jesús, ¿recordáis? Pero os invito, eso no está en la transparencia. Me gustaría que vinierais conmigo a Levítico capítulo 19. Por si alguien cree que el Antiguo Testamento está desfasado o que no tiene vigencia. Capítulo 18 empieza hablando acerca de esa vida fuera del santuario. Y fijaos lo que el capítulo 19 nos dice, que habló el Señor por boca de Moisés diciendo, habla a toda la congregación. Esto ya no es para los sacerdotes, los levitas, los que sirven en el templo. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Cada uno temerá a su padre y a su madre, a su madre y a su padre. Y mis días de reposo guardaréis. ¿Son vigentes esos mandamientos hasta hoy? Creo que sí. Yo Jehová, vuestro Dios, afirmo y digo. No volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo Jehová, vuestro Dios. ¿Tiene vigencia eso hoy? Estamos viendo que sí. Y cuando ofrecierais sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. ¿Tiene vigencia eso hoy? La palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento que estamos llamados a ofrecer un sacrificio de alabanza continuo a Dios con todo lo que hacemos. Tendríamos que estudiarlo, ¿vale? Y profundizar en lo que es un sacrificio de paz. Será comido el día que lo ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Eso tiene que ver con normas del propio sacrificio. Y si se comiera el tercer día será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito,
por cuanto profanó lo santo de Jehová, a tal persona será cortada de su pueblo. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás en tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, sino que para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. ¿Puede ser eso aplicable hoy a nosotros? Creo que sí. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. ¿Tiene su vigencia? Ya lo digo. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios. Yo Jehová. No oprimáis al prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, porque cobraban día a día. Y el que no cobraba, vale. ¿Tiene eso vigencia hoy? Queridos empresarios, tiene vigencia hoy. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Y esto, hermanos, me impactó la primera vez que lo leí. Porque eso es no burlarse y decir cosas del que no puede oírte o verte por temor a Dios, porque Él sí te oye y sí te ve. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Tiene eso vigencia hoy para nuestros jueces, abogados? No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Tiene eso vigencia hoy, queridos usuarios de WhatsApp, de Facebook, de Twitter? ¿Se chismorrea hoy al oído y al teclado? Y además, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y chismear, chismorrear, como quiera llamarse, como quiera decirse, es atentar contra la vida de los demás. De nuevo, yo Jehová lo firmo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Hay ahí alguna excusa en medio? Al que se lleva bien contigo, al que se porta bien, al que te bendice, tenlo cerquita tuya, al que te ha hecho mal, al que ha mentido, al que ha dividido la iglesia, a ese tacharlo de la lista negra y a partir de ahora no quiero ni que lo veas. ¿Dice algo de eso la palabra? Hermano, sé que estas palabras son duras y creo que no dudaréis de que a mí me han dolido también leyéndolas. Pero creemos y vivimos la palabra de Dios, o entonces no estamos siendo santos. Y esto tiene que ver con nosotros, no con los demás. Que cada cual haga lo que quiera, pero nosotros tenemos que vivir en santidad. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Parece que no significa nada. Pero si ves a alguien que está pecando, oye, ¿qué estás haciendo? Y si no, yo por ahí no. ¿Tiene eso vigencia para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes, para nosotros en el ámbito del trabajo, con nuestra familia? En definitiva, hermanos, ser santos significa ser cada día más y más como Jesús. Él fue apartado por Dios para impactar al mundo. Y Él fue santo en cuanto a todo su ser. Dice la palabra que Él no cometió pecado. Pero si analizamos sus enseñanzas, ¿cuál fuera la respuesta que la gente tenía cuando Él enseñaba? Dice que la gente se asombraba y decía, este tiene autoridad. Esto no es como los demás. Esto no es un escriba, este no es un fariseo. Su poder. Cuando los discípulos estaban y a mí dice, ¿quién es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. Su concepto de liderazgo,
sus relaciones, su amor, toda su vida y toda su muerte nos muestran la santidad de Jesús. Y de ahí la importancia de vivir la palabra, porque Él es la palabra. Hermano, yo sé que Dios ha puesto en nosotros su Espíritu Santo y que esta obra no es nuestra. Él es quien nos santifica, Él es quien pone su Espíritu Santo en nosotros y Él es quien hace que el fruto de su Espíritu crezca y salpique a otros. Pero eso no es algo que nosotros podamos hacer. Pero sí hay algo que podemos hacer, y es poner nuestras vidas en obediencia y en reverencia delante de Dios y decirle: yo quiero que tú seas mi único Dios. Yo quiero que tú seas lo primero en mi vida. Yo quiero ser santo cada vez que me reúna con mi pueblo. Yo quiero ser santo cada vez que me marche de esa reunión con mi pueblo. Yo quiero ser más como tú. Dame más de tu espíritu. Enséñame a leer, a entender y a vivir tu palabra, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y hermanos, eso es vivir en santidad. Él quiere que sirvamos en el mundo y para el mundo. Para eso Él nos aparta. Somos un pueblo del cual Él quiere bendecir a todas las naciones de la tierra, y eso empieza anunciándolo en Génesis. Y ese mismo pueblo el que se presenta como una gran multitud de entre todas las naciones en Apocalipsis. Por eso Jesús, después de las bienaventuranzas, dijo a los que allí estaban escuchándole: yo quiero que seáis sal y luz en la tierra, poniendo en práctica las buenas obras que Él ha preparado y de las cuales habla Pablo en Efesios capítulo 2. Porque su deseo es que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Hermanos, eso pasa por estar viviendo a la altura de la santidad de Dios, entendiendo que Él nos ha apartado con un contrato de exclusividad. Tú eres para mí, tú no eres para nadie más. Yo no quiero compartirte con nadie, no quiero que nadie ocupe el lugar que yo quiero ocupar en tu vida. Cuando estábamos preparando este culto, pensando en la santidad de Dios y en las grandes e importantes y trascendentales decisiones que deberíamos de tomar cada uno de nosotros a la hora de pensar en el Dios santo que tenemos, lo primero que vino a mi mente fue: tenemos que reflexionar en esto. Esto hay que pensarlo. Esto no es cosa de tomarlo a la ligera. Lo segundo que pensé fue: cada uno de nosotros, empezando por mí, necesitamos afirmarnos en esto y decirle al Señor hasta qué punto estamos en esta o no estamos en esta. Porque si estamos con esto, hermanos, Dios va a hacer maravillas en medio nuestra y en toda la tierra, empezando por Zaragoza, siguiendo por Utebo, en Aragón y en el resto de España. Pero si no, de aquí no pasamos. Si no, de aquí no pasamos. Hermanos, esta reflexión tiene que llevarnos a tomar un compromiso hoy, aquí y ahora. No con nosotros mismos, un compromiso con Dios. Decirle: ¿estoy por esas o no estoy por esas? Señor, si eso es lo que tú esperas de mí, ¿quiero yo ser parte de eso o no quiero ser parte de eso? Y eso es lo que me gustaría que pudiéramos hacer. Voy a pedir al grupo